El cuadrantes del mapa se está refiriendo a que todas las cartas tienen la misma estructura y es muy parecida a la de los signos astrológicos. Comienzan siempre por el ascendente en un ángulo. El opuesto es el descendente, que comienza en la casa 4 y el medio cielo es por donde va el sol a mediodía y se refiere al comienzo de la casa 10. Son los ángulos. Y generalmente estas casas están consideradas como, digamos, más sensibles que tanto lo que tengamos de planetas en la casa 1, como en la 4, como en la 7 y como en la 10. La importancia de ese planeta en principio es más llamativa, más relevante. Partimos de la base de que los ángulos son muy importantes y dentro de estos 4 ángulos, que estarían como hablando de los puntos cardinales de la carta, el ascendente es lo más importante en realidad o influye de forma más general en todo. Igual que el Sol, en referencia a los planetas, es como si dijéramos el encargado de sintetizar todo lo que pasa en la carta. Aunque el yo podamos verlo en toda la carta, pero el Sol tiene que ver con nuestra voluntad. Y ahí tenemos que tener como un trabajo de irnos haciendo más conscientes cada vez del mundo en el que vivimos y nosotros como ente, un ser que puede despertar y puede evolucionar a medida que integre más luz. En el ascendente sucede algo que puede tener un paralelismo en un punto, pero es diferente. El ascendente tiene más que ver con nuestra identidad. Pongamos que es nuestro nombre, y el Sol tiene más que ver con el ser o nos conecta con algo más trascendente a medida que trabajemos con él. Con el ascendente trabajamos más con la identidad, que es la puerta de entrada. Va a venir tal persona, es una persona, su ser todavía a lo mejor no lo conocemos, pero sí sabemos ya que va a venir una persona con un nombre, o su cuerpo físico, su apariencia y su personalidad. Entonces, el ascendente, aunque aquí haya puesto el yo sería más identificable en el Sol. Lo que pasa que aquí, en este cuadro, está puesto yo aquí en el ascendente y tú en el descendente, queriendo referirse a que esta es una zona personal en la que solo estoy yo y mi personalidad, mi apariencia, lo que me gusta ponerme de ropa, peinarme, los valores que tengo con respecto a mí misma, porque luego los valores ya iremos hablando, son más cosas, ¿no? Pero es un poco como me valoro también, porque es de esa valoración que tenga de mí misma va a depender tanto cómo me vean los demás, cómo me siento conmigo misma, si de verdad estoy adoptando costumbres, autocuidado o autoconciencia de cómo me presento en la vida, va a depender mucho del ascendente. En cambio, bueno, en la casa 7, pues es lo que a mí me atrae de otro o cómo termino vinculándome con un determinado tipo de energías y cómo también llego a los compromisos con esas energías, con esa gente. Tanto puede ser que firmo un contrato con una empresa, como que reconozco a mi hija o a mi hijo, como que me emparejo con alguien y me comprometo a tener un proyecto de pareja. Y entonces el compromiso ahí es una clave fundamental. Por eso a veces en las parejas, pues uno de los temas de fondo a tratar casi siempre es qué nivel de compromiso hay. Sin embargo, en la casa 1, el compromiso se plantea contigo misma o contigo mismo. Tiene mucho que ver con la autoestima, porque de cómo yo me trato a mí misma, la autoestima que tengo o la conciencia, no tanto de mi imagen, sino cómo me veo yo a mí misma, ¿vale? No en relación a que los demás me van a ver. Y a veces, como nos dejamos llevar mucho por la opinión de los demás, podemos crear una máscara que no nos beneficia. El ascendente
podemos verlo un poco como una máscara, aunque todo es una máscara, porque lo que la carta astral está representando, con los planetas, con todo, con las casas, los aspectos, es como lo que se viene llamando la Matrix o el velo de Maya, ¿no? Esta realidad física y orgánica en la que vivimos, que en realidad es como un vehículo para el espíritu. Pero como tenemos una identificación tan grande, queramos o no, nos va a afectar. El tema del control no es tanto la clave con lo que tenemos en la carta astral, sino llevarlo a una versión, a su mejor versión, que se viene llamando integrarlo, ¿no? Integrarlo en el sentido de, podríamos decir, de amarlo, de aceptarlo, de no culpabilizar a las cosas que pasan, sino un aprendizaje con ello, ¿no? Y sabiendo como desde el punto de vista del observador. Una clave importante que yo veo es el ascendente y el sol dentro de ese trabajo, aunque todo cuenta y a veces hay un sol que no parece muy relevante en la carta, pero estamos hablando en líneas generales y como hablando también de la función de cada cosa, ¿vale? Porque a lo mejor el trabajo más potente en la carta no va a ser tanto el sol o el ascendente porque hay algo en una casa, en la casa 6 o en la casa 4 o en la casa 8 o donde sea, que nos está demandando hacer un trabajo profundo con eso para, eso que decía, integrarlo y que nos permita que toda la carta fluya al final. Estos cuadrantes que decía al principio tienen un paralelismo, una analogía con los signos desde Aries hasta Cáncer, bueno, aquí sería hasta Géminis, perdón, sería, y luego desde Cáncer hasta Virgo, y luego desde Libra hasta Sagitario, y luego desde Capricornio hasta Piscis, ¿no? Pero no es lo mismo una casa uno, ¿no? Que estaría en el cuadrante, esto sería como si dijéramos analógicamente Aries, esto sería analógicamente Tauro y esto sería analógicamente Géminis, ¿no? No significa que es que esto es Aries, porque el ascendente sabemos que puede caer en cualquiera de los 12 signos. Y lo único que tiene es un paralelismo con ese significado que tiene Aries, que es el comienzo, el inicio, el impulso. A veces le llaman el yo soy, pero también podría ser, porque yo casi diría que el yo soy yo lo veo más en Leo, ¿no? Está relacionado con el sol. Pero podría ser la autoafirmación, es decir, comienza el ascendente, entonces aquí es donde yo me autoafirmo, es decir, yo me afirmo a mí misma, no me tienen que afirmar los demás. El otro, ¿no? En la casa 7 o cualquier otra casa que esté pasando cosas, me autoafirma, y es que claro, soy famosa en la casa 10 y entonces aquí como todo el mundo me conoce, eso es mi autoafirmación. Bueno, en el momento que esto vaya mal o cualquier cosa, yo tengo a lo mejor un vacío en la casa 1. Entonces, por mucho que en el resto de las casas tenga o éxito o fracaso o lo que sea, eso no está diciendo que mi casa uno, mi autoafirmación, esté consolidada o esté profundizada a la medida que debería de estar, ¿no? En cierto modo. O sea que el tema, pues claro, tiene su cosa con el ascendente, ¿no? Entonces, como decía, tiene que ver con Aries, ¿vale? Pero no es Aries, sino que simboliza más bien la casa uno y todas las casas con respecto a los signos tendría una analogía en el sentido de dónde están colocados esos signos, en qué orden están, pero no en qué significa que yo tengo a lo mejor el ascendente en Acuario y que soy Aries Acuarios, que es un lío, ¿no? O sea, no, sino que Acuario tiene que ver con mi autoafirmación. Y mi autoafirmación pasa en la casa uno, en el ascendente, mi autoafirmación pasa por integrar y comprender este signo que hay aquí, que es Acuario, a lo mejor, ¿no? Ejemplo, ver que esas cualidades yo, si las desarrollo, me acercan a integrarme en el mundo mejor. Es un traje o una máscara que en la medida que yo la voy comprendiendo y dándome cuenta que
están esos input con el mundo que me relacionan, entonces me voy identificando más a algo que va a armonizar al resto de la carta. ¿Vale? Todo esto es que da para mucho que hablar y estos son, digamos, unos vídeos de definición del tema de las casas, con este cuadrante y las 12 casas a continuación en los otros vídeos. Y en Tauro también es lo mismo, puede estar entonces ya la casa 2, si este es Acuario, aquí pongamos que está Piscis, es que esa posición que tiene Tauro, que sería por el lugar que ocupa dentro del esquema de 12, la casa 2 tendría una analogía con Tauro. Está significando algo en lo que Tauro es, digamos, muy versado o muy conectado al tema de lo que significa Tauro, la estabilidad, la acumulación, el territorio y una serie de cuestiones que tiene Tauro regido por Venus, que es quiero tener una relación que nos dé estabilidad y una serie de cosas, y entonces atraigo, soy receptiva y tal. Entonces en la casa 2 hay este tema. Estos 4 cuadrantes también podemos darnos cuenta de que desde la casa 1 hasta la casa 6 tiene que ver mucho con, digamos, una preparación al mundo o con lo que yo cuento para luego relacionarme en esta parte, relacionarme con el mundo. Desde la 1 hasta la 6, yo tengo una base de conocimientos, tengo aquí a mi identidad, quién soy yo. La verdad que estoy contenta conmigo, no estoy contenta conmigo. Eso no va a tener que ver con lo que me digan los demás. A lo mejor ahí viene alguien y me dice, ay, eres preciosa, pero vale, yo digo, bueno, me voy a conformar con eso, pero de verdad yo estoy contenta con tal, ¿no? Que es la casa 1. En la casa 2 voy a tener mis finanzas, las mías, las que yo tengo en mi banco a mi nombre. En la casa 3 voy a tener mi entorno, que pueden tener que ver con hermanos y con familiares, y también con mi barrio, mi colegio cuando era pequeña, o incluso ese parque donde voy a sacar a mi perrito y tengo una gente del barrio que charlamos, todo lo que es lo cercano, ¿no? Y la casa 4 es mi familia de origen, o mis raíces. Y luego en la casa 5 son recursos creativos que yo tengo para jugar con la vida y también para crear y para autoexpresarme. Porque tú dices, la casa 1 es mi autoexpresión. La casa 1 más bien es mi autoconcepto. Siempre vuelvo a la casa 1 porque es importante no confundir la casa 1 con, por ejemplo, la casa 5. En la casa 5 yo cuento con una manera particular mía de cómo hablo, mi trabajo actoral, pero no necesariamente es que tengo que ser falsa, sino que es que me expreso como puedo, como sé, con mis gags y mis gracias, o soy borde, o soy antipática, o tal. Vale, sí, la casa 1 va a contar mucho, pero la casa 5, que es de fuego, también va a ser como mis recursos para manifestar quién soy yo. En cierto modo, aquí es quién soy yo en la 1, pero aquí lo expreso. Tengo maneras que pueden ser a través del arte, pero cuidado porque también ahí están, ¿no? El tema de los hijos, que en cierto modo es un tema también que tiene que ver con crear. Esto ya en cada casa que vamos a describir, en cada vídeo, pues se va a, lo vamos a ver con más detalle, ¿no? En la casa de cada casa. Y luego tenemos la casa 6, sin embargo, ya es, tengo que tener una técnica, porque aquí soy más libre en la casa 5 de hacerlo a mi manera, como a mí se me antoje, ¿no? La casa 5 es algo mucho más, bueno, la casa 6 es personal también, ¿no? Pero personal en el sentido de que voy a tener una manera de jugar en los noviazgos y también una manera de mostrar mi identidad como en cierto modo a mí me dé la gana un poco, ¿vale? Pero en la casa 6 tengo que tener recursos técnicos un poco ya que permitan que yo pueda trabajar y que pueda elaborar
un metabolismo en mi vida, ¿no? Porque esto puede ser más libre y si me da la gana lo hago y si no, no. En la casa 5 en cierto modo, pero en la 6 yo tengo que, de alguna manera, saber algo. Es una casa de hacer. Entonces, para hacer algo, tengo que saber, por ejemplo, vamos a poner pues veterinaria o soy camarera y entonces me dicen, bueno, pero tú sabes llevar la bandeja de camarera o sabes cobrar y sabes hablar con el cliente o una serie de cosas, ¿no? Y también aquí está mi taller de trabajo y también temas de salud si tengo un buen metabolismo que me permita ya salir al mundo, porque a partir de la casa 6 después de todo este proceso, tengo que estar preparada para relacionarme. ¿Y con qué empiezo? Pues comprometiéndome con algo, comprometiéndome con un proyecto de vida con alguien, con un socio o con relaciones, un contrato de trabajo en el que me ponen unas condiciones y yo la acepto o no. Aquí tengo que relacionarme ya con alguien, ya no es individual, mío no, sino que tenemos que pactar y ponernos de acuerdo en la casa 7. La casa 8 es, vale, ya hemos hecho los acuerdos, pero ahora empieza a movilizarse cosas que nos pueden poner ante determinados cambios que es la energía, los recursos, igual que la 2 eran los míos, en esta casa 8 es estos, pero con otra persona o con otro ente, ¿no? Que puede ser un crédito que me dan, puede ser una herencia que me dan, puede ser recursos compartidos y eso a veces nos puede poner en crisis, también tiene que ver la vida y la muerte, ya se hablará, ¿no? La 9 viajes lejanos, así como la 3 eran las cercanos, ¿no? De mi barrio, de mi familia, del autobús que cojo para ir al trabajo y una serie de cosas así, ¿no? La gente que hay a mi alrededor y todo este tema, pero la casa 9 es más lo lejano, tiene que ver con filosofías, con religión, con valores éticos y morales, conceptuales. La casa 10 es ya qué voy a compartir con el mundo. ¿Qué tengo para dejar un legado o para que los demás les sirva de algo lo que yo hago o quién soy o también a qué puedo aspirar? A venir desde he nacido en estas condiciones de la casa 4 y puedo llevarlo quizá a que sea una obra. Esto es muy amplio de explicar y en cada casa lo vamos a ver. A veces aquí se ve el matrimonio, casi siempre una persona que se ha casado. Tenemos tránsitos, progresiones, revolución solar en la que la casa 7 está muy fuerte con algún planeta y una serie de cosas que se ven. Y la casa 10, ¿no? Que es me he comprometido y ya tengo una condición civil, ¿no? Estado civil, si dice soltero o casado, es porque quiere decir que yo ante la sociedad estoy casada o soltera. Entonces, eso, por ejemplo, vale, y dices, uy, eso sería la casa 7. En la casa 7 me comprometo con alguien, pero socialmente voy a un registro civil. En la casa 10, es decir, la sociedad reconoce que yo estoy casada. Es un poco va por ahí el tema, ¿no? Es interesante todos estos matices porque nos van abriendo la idea de cómo luego interpretar esto, ¿eh? Que luego hablaré también el tema de los padres con respecto a la casa 4 y a la 10. Luego la casa 11 es, sin embargo, sí, también una condición civil, pero más libre, ¿vale? Aquí soy más libre, igual que me pasaba en la casa 5. De alguna manera era libre para crear un cuadro, cantar como a mí me dé la gana, o a mi manera, o como puedo, o como sé, o me gusta mucho jugar a las cartas y se me da muy bien o no, etcétera. O el tema de los romances y también cuando tenemos hijos. Es algo que nos sale mucho del corazón, es muy personal y cada persona tiene o debería tener la libertad de poder criar a sus hijos con su corazón, con lo que siente que es lo mejor que puede darle. También la casa 5 podría ser, que es lo mejor que puedo dar yo, porque es muy personal la casa 5, ¿no? En esto soy muy de corazón. ¿Vale? Hay talentos ahí en la casa 5 y luego en la casa, bueno, cada casa también tiene su lado, puede haber un gran ego en la casa 5, depende, ¿no? En la casa 11 también me relaciono con quien yo quiero, porque en la 10 es un estado civil y, por ejemplo, tengo una profesión y una situación en la sociedad determinada en la que me van a exigir unos parámetros para cumplir con la sociedad. Para que la sociedad me dé algo y tal, yo tengo que tener de alguna manera también unas condiciones claras de todo eso, ¿no?
Y en la casa 11 es más, yo elijo mis amigos, mis grupos, como es más libre, pero también tiene que ver, es muy social también. Yo puedo elegir a mis amigos, mis clubs, mis grupos, o también tiene que ver con proyectos e ilusiones que se tienen. De yo quiero ir al mundo porque tengo este proyecto. Y aquí, sin embargo, en la 10 a veces nos vemos obligados a actuar. Y la casa 12 es muy misteriosa. Es el punto donde termina ese proceso y de alguna manera aquí viene como a parar toda esta experiencia. En la casa 12 se va a disolver lo que hay, ¿no? Entonces, tener planetas en la casa 12 suele ser una de las posiciones más retantes de la vida, ¿no? Aunque lo pueden ser en cualquier casa, ¿vale? Pero en líneas generales, como interpretación general, la casa 12 nos pone ante temas de soledad o de traiciones. También se llama tradicionalmente la casa de los enemigos ocultos. Los enemigos ocultos porque, claro, están a tu espalda, ¿no? Aquí este es el ascendente y digamos que yo empiezo mirando para allá en la vida, ¿no? En cierto modo voy hacia adelante y voy mirando todo esto, lo que tengo por currarme en la vida y hacer y vivir, ¿no? Y en la 12 sin embargo, tiene que ver con algo que ha pasado ya o algo que viene y yo no lo veo venir, viene a mi espalda, ¿eh? Tanto puede ser algo que viene de otra reencarnación, si se cree en la reencarnación, algo que viene de mis ancestros, aunque vale que la casa 4 la vamos a ver aquí, muchas cosas como es lo de mis ancestros, pero en la 12 pues puede ser muchas cosas que tienen que ver con eso, ¿no? Y dependiendo del planeta donde está, ¿no? Entonces también observaciones que además nos sirven un poco para ir comprendiendo más ampliamente, no solo con recetas, ¿no? Que es lo que estoy un poco indicando, cómo leerlas y cómo que vengan las imágenes, ¿no? Más que decir, esto es esto, ¿no? Primero hay que aprender la definición, efectivamente, ¿no? Vale, pero luego va a venir muchas cosas cuando entendemos desde dónde leer la astrología en general. Entonces, la casa 12 es algo que es tuyo mismo. Bueno, en general es que todo lo que hay en la carta es tuyo, ¿vale? Pero en la casa 12 es como si dijéramos, tengo una adicción, por ejemplo, y dices, pero no es algo que tenga yo un enemigo. Vale, la adicción es el enemigo, ¿no? No es que alguien está aquí detrás induciéndote a tener una adicción o algún tipo de problemática y que no sabes cómo resolver o que te tiene como atada un poco, te tira como para atrás, ¿no? Porque este es el ascendente y el sentimiento es como esto me tira para atrás. Es como, imagínate, un Marte en la casa 12, es como hay algo que aunque yo quiero impulsarme adelante, me tira para atrás. No siempre que haya Marte o un planeta en la casa 12 significa que eso es malo. Depende del estado del... En ninguna casa significa algo malo, nada, ¿vale? Porque dices, soy la casa 6, entonces si tengo algo es que estoy enferma por la salud. No, puede ser al revés. Tienes una capacidad de sanar y de curar y muchos médicos, muchos, y gente muy laboriosa, muy que trabaja mucho, que consiguen un método y una especie de agenda y de forma de trabajar muy eficaz, tienen cosas en la 6, ¿no? O sea, que no significa que es que esté enferma y en la 12 no significa que hay algo que me va a arrastrar atrás y no me va a dejar avanzar. Lo que pasa que hay una gran potencial de espiritualidad y una serie de cosas que vamos a explicar luego en el vídeo de la 12. Pero es eso, la casa 12, digamos, sería como lo más oculto, pero puede convertirse también en una fuente de misticismo impresionante y de poder interno, ¿no? A veces también está hablando de una maestría que traemos. Ahora es, sí, tiene su cosa, ¿no? La casa 12, porque queremos estar por ahí. Nosotros queremos estar por el mundo haciendo cosas y que nada nos mantenga en una especie de limbo, que sería un poco parecido a la casa 12, tiene esa cosa de reclusión. Hay una posibilidad también de tener de interiorizar cosas y de deshacernos del ego en muchos aspectos, ¿no? No necesito mostrarle a todo el mundo mi espiritualidad, por ejemplo. La estoy viviendo. Cada cuadrante, a la hora de mirar una carta, nos va a dar una idea también de, oye, si una persona tiene muchos planetas aquí,
está claro que su vida ya de entrada, a vista de pájaro, vas a decir, puf, tiene una vida social o una vida hacia afuera que le llama, que por mucho que quiera mucho estar en casa, a lo mejor no. Y no quiere decir que no tenga vida en su casa o no tenga contacto con sus hermanos, con su barrio o una serie de cosas. Pero va a tener desde luego mucho que hacer ahí. Te lo va a decir que sí, claro. A veces los planetas están más por aquí, una vida más personal. Y esto también no significa que no vaya a poder hacer una obra en la casa 10.